Ahora vamos a derribar mitos sobre la vacunación. El niño está aquí ingresado en cuidados intensivos. Todo comenzó el día 25 de mayo. Ese día el pequeño tuvo los primeros síntomas: fiebre, inflamación de las vías respiratorias, dificultad para tragar. El 27 ingresó en el hospital de Olot, donde vive, con placas en la garganta que le sangraban. 2 días después, y tras ver que no tenía las enfermedades más habituales, se le hacen las pruebas de la difteria. El resultado llega el día 30. El niño es el primer caso de difteria en España en 28 años. La noticia conmovió no solo a España, y sacudió aún más cuando se supo el desenlace. El niño de 6 años, enfermo de difteria y hospitalizado en el Vall d'Hebron desde el pasado 30 de mayo, ha fallecido hoy en el centro a causa de la infección. Este caso de contagio de difteria ha desatado en las últimas semanas la polémica por la negativa de los padres a vacunar al menor. Aunque resulte extraño, existen quienes no vacunan a sus hijos, no porque no puedan, no por ignorancia, sino por decisión. Y esto en países como España, donde la vacunación no es obligatoria, en los últimos años generó el aumento en la cantidad de niños no inmunizados contra la difteria, tétanos, tos convulsa y sarampión. En la Argentina también hay padres que deciden no vacunar a sus hijos. Y si bien los movimientos antivacunas no tienen la influencia que sí lograron en varios países de Europa y en Estados Unidos, el tema llamó la atención del Ministerio de Salud, que ya firmó con representantes de instituciones académicas de Ayurveda y de homeopatía e integrantes de sociedades científicas una declaración conjunta en la que expresan su apoyo a la Política Nacional de Inmunizaciones. Porque aunque parezca raro, sigue siendo necesario insistir en la necesidad de vacunar a los niños. Bueno, y para hablar del tema estamos con Carla Bisotti. Ella es directora nacional de control de enfermedades inmunoprevenibles. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Y también estamos con Jorge Berra. Gracias por venir, doctor, que él es pediatra e integra la Fundación de Salud Ayurveda Prema. Ahí está. ¿Bien? Perfecto. Perfecto. Prema, que quiere decir amor, lo aprendí recién. Bueno, gracias por venir. A ver, llama mucho la atención este caso de España, ¿no? Que haya gente o familias que decidan, también lo vemos acá en la Argentina, también son grupos minoritarios, que deciden no vacunar. ¿Cuál es la consecuencia, el riesgo para la familia y para la población en general de este tipo de decisiones? Bueno, es un poco lo que vos decís, es un impacto individual en el riesgo de tener una enfermedad que en el caso de la difteria en España no había hace casi 30 años y en Argentina no tenemos desde el 2006, tener una enfermedad grave que se previene a través de las vacunas y en el caso, digamos, de la salud pública y comunitaria es transmitírsela a otras personas que tienen más riesgo también de tener complicaciones y fallecer, que no se pueden vacunar contra algunas enfermedades como los menores de 1 año, las embarazadas o los inmunocomprometidos. Es el beneficio individual, el beneficio colectivo, es un derecho y es una responsabilidad y lo que nosotros vemos desde el Ministerio es digamos, un riesgo que va aumentando, es esto de la difteria, hay brotes de sarampión, ¿no? En Disney sí. Falleció una mujer inmunosuprimida después de 30 años, digamos, desde el 2003 no había un fallecido por sarampión, tenemos brotes de sarampión en Brasil, en Chile, se murió un bebé en Berlín, son enfermedades que son subestimadas porque los papás de niños pequeños no las conocen, los pediatras jóvenes tampoco las conocen, entonces subestiman el riesgo de esas enfermedades que pueden causar la muerte y bueno, lo estamos viendo, nosotros estamos alertando sobre esto, vos decías que no son muchos los papás que no vacunan en Argentina, pero ellos están en riesgo, sus hijos están en riesgo y además está en riesgo, digamos, de tener un brote en nuestro país porque ellos no se vacunan y nosotros estamos seguros que es por falta de información. A ver, hace unos poquitos días 2 entidades académicas de la medicina ayurvédica y homeopática firmaron un compromiso en el Ministerio de Salud apoyando la vacunación. A mí me llamó mucho la atención la noticia porque, nada, desde la ignorancia pensaba que eran propuestas de atención a la salud que estaban en contra de la vacunación. Esa era mi ignorancia. Y bueno, lo que aparece en la noticia, lo que aparece con este compromiso, que no es así, doctor. Exactamente, porque primero, somos todos médicos y todos queremos lo mejor para la población, lo mejor para prevenir las enfermedades. Particularmente desde el punto de vista de la Ayurveda. La Ayurveda es una medicina tradicional reconocida por la Organización Mundial de la Salud. De la India viene, ¿no? A ver, tiene mucho desarrollo en la India, donde tiene 2.400 hospitales y cerca de 500.000 de médicos ayurvédicos. Y para estudiar medicina ayurvédica hay que estudiar 5 años y medio, la misma cantidad de años que se
estudia medicina moderna. Y a ver, si pudiera explicarnos, tal vez yo le pido demasiado, pero en forma breve, ¿cuál es la base? O uno sabe que la alopática, ¿no? Bueno, los medicamentos tienen que ver con componentes farmacológicos que salen de distintos, químicos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la base de la Ayurveda? La base de la Ayurveda, por una parte, es que el cuerpo y la mente están absolutamente integrados. Después que, de acuerdo a cómo es cada uno, puede realizar un plan inteligente para obtener una vida más larga, más plena, más saludable, aprovechar los recursos de la alimentación, de la actividad física, la organización de la vida cotidiana, técnicas de armonía mental, justamente para poder transitar todos los desequilibrios que tiene la vida contemporánea, la vida de siempre. ¿No toman los mismos medicamentos? A ver, un comentario. Entre el 60 y el 90% de los medicamentos de síntesis vienen de plantas medicinales. Sí. En el Ayurveda tratamos de utilizar preferentemente las plantas medicinales. Directamente. Pero si hay que utilizar remedios químicos, no hay inconveniente, porque el objetivo primordial y más importante es la salud de la persona. Ahí está. No se rechaza ningún recurso. Y en relación a este pronunciamiento... En relación a este pronunciamiento, justamente, para estudiar de médico ayurvédico, para recibirse de enfermera ayurvédica, que estudian 2 años, tienen que estudiar las vacunas, tienen que aplicar vacunas. En los hospitales ayurvédicos de la India se aplican vacunas. Yo quiero compartir también algo. Nosotros somos centro colaborativo de la universidad más importante de Ayurveda de la India, que a su vez es centro colaborativo de la Organización Mundial de la Salud. Al jefe de pediatría le pregunto, del departamento de pediatría, ¿ustedes qué hacen con las vacunas? ¿Qué haces vos con las vacunas? No, yo por supuesto los vacuno. Claro. O sea, realmente no hay diferencia, no hay oposición. Por eso es muy importante, como dice la doctora Bisotti, que la gente esté bien informada. Por supuesto, aparte de las vacunas, uno tiene que realizar estrategias para que estemos cuidados apropiadamente. Pero las vacunas forman parte de las herramientas sanitarias para estar bien también. ¿Y qué pasa con la medicina homeopática? Bueno, nosotros cuando empezamos a investigar un poco qué pasaba en Argentina y por qué la gente no se vacunaba, las 2 principales razones es que practicaban medicina ayurvédica o practicaban homeopatía. Entonces dijimos, contactémonos con los referentes académicos para ver cuáles son las barreras y tratar de acercar posiciones. Y cuando nos acercamos, la verdad es que Jorge cuenta, digamos, esta posición de la medicina ayurveda, y el doctor Escala, el referente en homeopatía, que es el que está a cargo del Departamento de Medicinas Complementarias de la Universidad Maimónides, también cuenta que Hahnemann, que es el precursor, digamos, de la homeopatía, trabajaba con Jenner, que es quien generó la vacuna contra la viruela, y decían que los principios de la vacunación y la homeopatía son muy similares porque exponen al individuo a un patógeno y hacen que el propio individuo genere sus defensas. Entonces es muy interesante cuando se presenta un problema como moverse del lugar para acercar posiciones y no decir vacunas, antivacunas, sino ver el porqué de las posiciones de cada uno y empezar a ver cómo todas las personas que practiquen medicina ayurveda y que practiquen homeopatía sepan que no es una cosa o la otra. Digamos, las 2 medicinas complementarias son muy importantes y, digamos, pueden ser muy beneficiosas, pero no hay que excluir la posibilidad de recibir una herramienta de prevención que ha eliminado el sarampión, la rubiola, está probada, la poliomielitis. ¿No? Uno de los mitos que hay en torno a la vacunación es que si uno se vacuna o vacuna a sus hijos o a sus hijas, puede tener efectos perjudiciales, ¿no? Este es un mito, una creencia falsa. Sí, los mitos más grandes son que tienen un componente que es el mercurio, que es un adyuvante, es un conservante de las vacunas para que puedan mantener su potencia y su esterilidad, y hay 2 tipos de mercurio. El mercurio que tienen las vacunas no es el mercurio que se acumula, ni que tiene vida media larga, ni que es tóxico. Eso está comprobado en estudios de la Organización Mundial de la Salud, de la Sociedad Argentina de Pediatría. Es otro tipo de mercurio, que las vacunas dan autismo. Eso también está comprobado que no se relaciona con el autismo. Hubo una publicación muy importante en el Lancet relacionando con muy poquitos casos la vacuna triple viral con el autismo, y eso es lo que hizo disminuir muchísimo la adherencia de la vacunación, sobre todo en Europa. Y ahora, hace poquitos años, se retractó el Lancet, le sacaron la matrícula al médico que había hecho ese estudio, publicó ese estudio, pero tienen un brote de sarampión, tienen
una situación que está fuera de control porque la gente tiene esos mitos y esa falta de información y por eso estamos convencidos que hay que dar el debate en todos los ámbitos para poder derribar esas paredes y construir esos puentes para que la gente sepa que los padres quieren proteger a sus hijos, no hay nadie que quiere que su hijo se enferme. Los papás del nenito de España no querían que se muera de difteria. Creyeron en un profesional que seguramente los aconsejó mal. Exactamente. No hay nada en este mundo que no tenga efectos colaterales. Esto es una realidad. Lo que sí es cierto es que la vacuna previene muchos problemas de salud, incluso tiene la muerte. Más beneficios tiene muchísimos más beneficios que efectos colaterales. Claro. Y esto es clarísimo. Ahora, mencionaban en Europa que hay más baja adherencia a la vacunación. ¿Y en Argentina qué porcentaje de la población infantil está vacunado? La verdad es que nosotros el primer año de vida tenemos coberturas de casi el 95%. Lo que vemos que baja un poquito, y es porque los chicos crecen, no tienen tanto los controles, es a los 18 meses, eso llega al 85% y es un buen momento para que los papás sepan que es una dosis importante porque después no reciben otra hasta el ingreso escolar. Entonces, para que estén protegidos en ese tiempo, al ingreso escolar volvemos a tener coberturas altas y estamos trabajando muy fuerte con los adolescentes que tienen algunas vacunas que se incorporaron hace poquito, la triple celular, la vacuna contra el VPH, contra el cáncer de cuello de útero en las niñas. ¿Esa a partir de qué edad es la de las nenas? Son todas las chicas que hayan nacido a partir del año 2000. Es a los 11 años y ahora son 2 dosis. Ahora y a los 6 meses el esquema se simplificó. Así que nosotros tenemos coberturas altas, tenemos un país muy amplio y muy diverso y hay mucha gente que trabaja en todas las provincias para acercar la vacuna a la población y tenemos algunos lugares donde hay una población más naturista, donde la particularidad es que aunque sean poquitos, viven en comunidad. Entonces, si ingresa un germen, el riesgo de tener un brote... ¿Cuáles son? Y es la comarca andina, el Uritorco, en la quebrada de Humahuaca hay algunas comunidades que se están asentando. Entonces, bueno, acá mismo en provincia de Buenos Aires y capital, la clase media alta, digamos, con esta falsa creencia de que el naturismo rechaza las vacunas y creer que porque tienen una situación socioeconómica un poco más alta no se pueden enfermar, también es otra preocupación, porque la verdad que sí están expuestos a tener enfermedades y por ahí no solo a tener complicaciones, sino también a contagiar a otras personas. Bueno, muchísimas gracias a los dos, ya se nos está yendo el programa, así que, bueno, ahí está claro el mensaje, a vacunarse, a cumplir con los calendarios y además que Argentina tiene una cobertura amplísima de vacunas gratuitas, así que no hay excusa.